Las alteraciones biológicas son modificaciones perjudiciales producidas en las características de un alimento como consecuencia de la presencia de microorganismos, parásitos y animales, lo cual supone un riesgo para la salud del consumidor. Estimados y estimadas, agradezco la oportunidad que me brindan de llegar a ustedes por este medio. En esta presentación vamos a tratar conceptos generales de los aditivos alimentarios inhibidores de las alteraciones biológicas. Principalmente tenemos a los agentes conservantes, que son compuestos químicos que se añaden a un alimento con el fin de prolongar su vida útil, protegiéndolos frente al deterioro causado por microorganismos, ya que retardan o evitan algunas reacciones como la fermentación, el enmohecimiento o la putrefacción. Y vamos a ver que pueden ser clasificados en químicos o naturales. Y estos, a su vez, los naturales también los podemos encontrar en la literatura como bioconservadores. Bueno, primero es necesario establecer que existen 4 grupos de microorganismos importantes en alimentos. Tenemos a los microorganismos deterioradores, que son aquellos que causan el deterioro de las propiedades organolépticas en un alimento. También tenemos a los microorganismos patógenos, que son aquellos capaces de producir enfermedades. Luego tenemos a los microorganismos osmófilos, que son aquellos capaces de adaptarse y crecer en ambientes con altas presiones osmóticas, tales como altas concentraciones de azúcar. Y finalmente tenemos a los xerófilos, por ejemplo las levaduras, que pues son microorganismos que habitualmente alteran los alimentos que tienen baja actividad acuosa. Bien, pues mencionaba que tenemos a los bioconservadores y son cada vez más utilizados porque el consumo de alimentos tiende más hacia lo natural. Pero aquí tenemos que mencionar que la mayoría de estos compuestos tienen un efecto bacteriostático. Por eso es bien importante comprender la diferencia entre un efecto bactericida y un efecto bacteriostático. Bueno, un bactericida pues es una sustancia que destruye toda forma bacteriana, aunque también tenemos fungicida, virucida, esporicida, que se aplicaría específicamente a la destrucción de hongos, virus y esporas respectivamente, pero también tenemos aquellos agentes que producen un efecto bacteriostático, que es aquel efecto que, aunque no produce la muerte de una bacteria, impide su reproducción. Por lo tanto, la bacteria envejece y muere sin dejar una descendencia. Pero bueno, ¿cómo funcionan los agentes conservantes químicos? Los más utilizados en la industria alimentaria pues son los ácidos orgánicos, que normalmente se venden en forma de sales. Estos ácidos orgánicos, cuando están en la forma no disociada, penetran en la célula de los microorganismos presentes y disminuyen el pH de la célula. De esta forma, con un pH ácido, las bacterias y los hongos no consiguen reproducirse, ya que toda su energía la utilizan para expulsar los iones de hidrógeno y de la base conjugada para poder sobrevivir. Por lo tanto, estos ácidos orgánicos son conservantes con capacidad bacteriostática, ya que no matan a los microorganismos, simplemente impiden que se reproduzcan y se beneficien de las condiciones que ofrecen los alimentos. Aquí ustedes podrán observar una tabla con los ácidos orgánicos utilizados como agentes conservantes en alimentos y los diferentes microorganismos que inhiben. No olviden que pueden ponerle pausa al video y tomar una nota para fortalecer sus apuntes. Como conclusión, podemos decir que un producto ha sido alterado cuando por causas naturales de índole física, química o biológica, o por causas que provienen de tratamientos tecnológicos, pues han sufrido modificaciones o deterioros en sus características organolépticas. Y bueno, su aptitud para la alimentación es nula, aunque mantenga inocuo el alimento, aunque a veces el crecimiento de microorganismos patógenos hacen que deje de ser seguro el consumo de ese producto. Afortunadamente, pues existen los aditivos alimentarios conocidos como agentes conservantes. Sin más, agradezco la atención brindada y quedo cordialmente a sus órdenes.